Viajes de un lector. Un podcast de Jonathan Benavides. Bienvenidos a este espacio en el que compartiré mis experiencias en torno a algunos de los libros que han caído en mis manos y que integran mi biblioteca. Sube el volumen, toma nota y viaja conmigo. Ella había leído en algún lado que el miedo a los fantasmas era miedo a la cantidad, a que las personas quedaran y duraran, cada una todas las habidas. Había leído que los fantasmas existían y también que no, que nadie dejaba ninguno tras de sí. Recordaba haber oído que se podía atravesar un fantasma como si fuera niebla, pero no si se podía viajar de un lugar a otro a través de él. Se había enterado de apariciones en cruces de caminos rurales. Había fantasmas con fantasmas, ciudades, barcos fantasmas. Dos personas vivas sentadas a una mesa, tomadas de las manos, podían invitar a un fantasma a que hablara con ellas. Los fantasmas eran como fotos que hubiera tomado la cámara de cartón de Fidel, impresas en el vacío. Tenían la figura de aquellos a quienes representaban, pero no tenían aire adentro y por tanto tampoco tenían respiración. Eran personajes que no contenían el cielo. En ningún lugar había encontrado que se dijera si alguien podía tener o no un fantasma en vida, ni que se dijera si el fantasma le pertenecía como un bien material al muerto de quien se decía que era, o si le correspondía como un atributo, o si era suyo como un hijo. Laura no sabía si el fantasma de uno podía tener la forma de otro, ni cuánto tiempo tardaba alguien en descubrir que eso que veía, o ese con quien hablaba, o ese que creía su reflejo era un fantasma. Entendía poco sobre el tema y además se daba cuenta de que ni lo que tenía aprendido ni lo que se preguntaba le servirían para saber si lo que comenzó a asediar a Fidel en la noche de su cumpleaños era un fantasma o era otra cosa. Horas después del arroz, el niño la llamó desde su cama. Preguntó si esto era sueño o realidad y enseguida si las brujas existían. Ella le preguntó si había tenido una pesadilla. Él dijo que una pesadilla no, que había soñado que tenía mucho sueño y en el sueño no podía dormirse. Laura se aventuró a leerle una página de Moby Dick a la que todavía no había llegado y él preguntó si el mar existía. Se quedó solo en su cuarto, pero más tarde se asomó al de ella para contar que había estado mirando unas formas en el suelo, rombos o cuadrados. Dos estaban muertas y una iba a desaparecer. Temprano, al otro día, cuando iban hacia el paradero donde esperaban el microbús del colegio, Laura le dijo a Fidel que él ya tenía 8 años completos, que esa era su primera mañana como 8añero. Él la miró serio, con una mirada que no era la suya de antes, pero que a ella le pareció más propia que cualquier otra que le hubiera dirigido. Era de resignación y advertencia, de estar convencido de que ambos estaban en un error. Laura llegó a pensar que no era lunes sino domingo y que habían madrugado para nada, pues no era día de colegio. Pero ese no era el error, ni era el momento de saber cuál era. Las noches de la semana siguiente transcurrieron doloridas y desubicadas, como abrochadas a días desiertos de otra parte. Dormido, sin somnolencia en la voz, a veces acostado boca arriba y otras de pie, Fidel repetía cada noche lo que había dicho la anterior y sumaba algo nuevo. En la tercera, contándolas desde la del cumpleaños, habló por primera vez de la sala de belleza 2. Dijo que se había ido para allá. Preguntó si estaba perdido o no. Laura pensó que era capaz de relatar su sueño mientras lo vivía, y se preguntó si podía decirse que los sueños se viven. La cuarta noche, Fidel dijo que estaba en la sala de belleza, pero que seguían llamándolo para que se presentara allí. Dijo que en la sala, pero no decía la sala sino sala, sin artículo, como un nombre propio. Que en sala había un sitio más adentro y él no podía encontrar el hueco. Por la mañana se levantó y se fue al colegio como todos los días, sin acordarse de los espectros de la víspera. Y así fue cada noche, y así cada mañana, hasta sumar 7. Les doy la bienvenida a este 10º episodio de Viajes de un lector. Agradezco a todos aquellos que han escuchado uno a uno todos los episodios, a través de Spotify o a través de Instagram.
En este episodio hablaremos de Los Niños, una novela de Carolina Sanín. Escucharemos también la voz de Pedro Lemos, escritor y editor de Laguna Libros. Agradezco su respuesta para participar de este episodio de Viajes de un Lector. La madre de mi madre nació en Guaduas. Debía ser aún adolescente cuando huyó a Bogotá para trazar su propio destino, lejos de la forzada tarea de servir a los hombres de su casa y someterse a la voluntad de una bisabuela que nunca conocí. Ya en la capital del país, se unió a quien debió ser mi abuelo, pero no ejerció ese rol, porque mi madre apenas lo recuerda y no tenemos su apellido. Se trataba de un policía que ahuyentó a la madre de su primera hija con el deseo de una numerosa prole. Al igual que Laura, la protagonista de Los Niños, novela de Carolina Sanín, la madre de mi madre trabajaba limpiando casas, lavando y planchando la ropa de los patrones, en una Bogotá muy diferente a la que conozco hoy, y de la que ella reniega porque teme perderse al pasar la calle. Claro está que, a diferencia del personaje ficticio del libro que atañe a este episodio, mi abuela trabajaba por necesidad, sin ningún ingreso extra, y con la esperanza firme de ascender socialmente para multiplicar las oportunidades de su descendencia. Guarda mi madre muy buenos recuerdos de esa etapa que vivió junto a su progenitora, y de su relato han brotado páginas que he transcrito en un par de ocasiones. Fue a ese periodo de la vida de mi abuela y de mi madre que adoleció de la figura paterna al que viajé mientras leía a Los Niños, sin distinguir bien los límites entre cordura y delirio, esos dos extremos que suelen acompañarnos individual y colectivamente mientras leemos, mientras vivimos. Llegué a esta novela después de haber leído columnas enteras de su autora, todas ellas en Arcadia, una publicación cultural que degustaba y de la que ya no queda más que su nombre dedicado a la agenda cultural bogotana. Sigo leyendo a Carolina Sanín casi a diario a través de su cuenta de Twitter, discrepando o aprobando sus argumentos en silencio, a sabiendas de que esas mismas discrepancias o anuencias suelen mudar con el paso del tiempo, llegando incluso a convertirnos a nosotros mismos en nuestros principales contradictores. Hola Jonathan, yo muy feliz de estar acá en Viajes de un Lector, más para hablar de la obra de una autora a la que admiro tanto, que es Carolina Sanín. Gracias por la invitación. A Carolina la conozco hace un rato ya, fui su estudiante, luego he sido editor de algunos de sus libros en Laguna, y Los Niños ahí pues está como en el medio y tiene como un papel importante, yo creo, porque fue un libro que se publicó en Laguna, pero antes de que yo trabajara allí, antes de que yo fuera el editor. Entonces realmente fue un libro al que me acerqué en primer lugar como lector, una novela además que me encantó y me impresionó cuando la leí, y que me acercó además al catálogo de Laguna, pues del que luego he sido editor. La novela me encanta porque, bueno, para empezar, esa relación no inesperada y extraña, y esa es una palabra además, pues como el extrañamiento, más bien es una sensación que yo creo que atraviesa toda la novela, pero decía que ese encuentro entre esta mujer y un niño que aparece en su casa, como creo que la misma Carolina ha dicho varias veces, es interesante porque es explorar ese vínculo o preguntarse cuál es ese vínculo, justamente porque no es el de la madre y un hijo, pero podrían caber en apariencia estos dos personajes allí. Y luego ese encuentro, todo lo que desencadena, que son preguntas que yo diría que están presentes en otros libros de Carolina de otras formas, que son preguntas sobre la posibilidad de la compañía, ¿no? Estos dos se pueden acompañar, pero además, ¿cuál es el lugar que ocupa cada quien? Para mí, toda esa búsqueda también de un hogar o de un lugar para el niño hace explícita esa pregunta un poco más amplia sobre qué lugares se pueden habitar. También la presencia de la imaginación constantemente, como la imaginación y la posibilidad de otros mundos, se ponen de manifiesto en la novela y, como digo, en otros textos de Carolina, ¿no? Como el preguntarse por esos mundos y por la posibilidad de habitar esos mundos, que en últimas pues es una preocupación de la literatura, o una de las preocupaciones de la literatura, sobre qué lugares pueden ocuparse, ¿sí? Sobre cuáles son esos mundos posibles y de qué manera podemos habitar esos mundos, que por supuesto una respuesta posible que a mí me gusta y que sé que le gustaría también a Carolina, y que sé que en general quien trabaje con literatura
se sentiría a gusto con decir que uno de esos mundos o una de esas maneras de habitar es, por supuesto, el lenguaje y el trabajo con la lengua, que es lo que hacen los escritores y las escritoras y lo que hace además de una manera tan brillante Carolina en sus libros. La invitación es a que todos y todas lean la novela Los Niños de Carolina Sanín y de una vez que se acerquen al resto de la obra de Carolina, a los otros libros en el catálogo de Laguna, literatura latinoamericana y colombiana. Y por supuesto también los invito a que sigan oyendo el podcast Viajes de un Lector. Los espero en un nuevo episodio de Viajes de un Lector. No olviden seguirme en sus redes sociales favoritas. En Facebook y en Instagram como @jonathan.bj. En Twitter y en TikTok como @jonathanbj.